Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en otro episodio más de lo que es la Semana Púrpura. Iniciamos con lo que es pues esta mesa y tenemos tres invitadas muy especiales. Tenemos a tres académicas distinguidas de la Universidad Pedagógica de Durango, la doctora Cintia Ramírez Escárpita, la doctora Cintia Yuruwari y la maestra Karen Yuridia. En esta ocasión, pues traemos un tema muy interesante como parte de estos 2 días que nos esperan con muchas actividades. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre los movimientos feministas y pues su impacto en la sociedad. Y bueno, nuestras compañeras hablarán desde la parte de su experiencia, cómo la han vivido y cómo pues han ido caminando en esta parte de lo que es el feminismo. Y obviamente pues es un tema muy relevante porque pues ya estamos en el 8M. Y bueno, el hablar, el reflexionar sobre el tema y más que nada con compañeras que saben y que también son parte de este movimiento, pues tenemos información que pues ellas han ido investigando, se han ido documentando y que vale la pena comentarlo, ¿verdad? Y bueno, pues para empezar, ¿qué es el feminismo para ustedes? ¿Cómo lo definen? ¿Cómo lo viven? Si quieren, cualquiera de ustedes puede tomar la palabra. Bueno, primeramente pues agradecerte, ¿verdad, Miriam? Agradecerte por la invitación a participar en este espacio y pues muy contenta de compartir estas reflexiones con mis compañeras queridas. Bueno, ¿qué es el feminismo? Pues para mí el feminismo, y sabemos por definición que pues es un movimiento, ¿verdad? Un movimiento social, político, que ya lleva muchos años, ¿verdad? De camino, de trayectoria. Y pues lo que se ha buscado en esencia con el feminismo, pues es lograr la igualdad y la equidad, pues entre todos los seres humanos, pero sobre todo entre hombres y mujeres, ¿no? Creo que como feministas, algo que nos caracteriza es que estamos concientizadas acerca de la opresión, discriminación por la que ha pasado durante la historia, la mujer, y pues queremos un mundo que sea más equitativo y que sea más igualitario, ¿verdad? Sí, sin duda, pues la parte conceptual es importante siempre al inicio de cualquier tema y la perspectiva de cada una de ustedes pues es diferente matiz. ¿Por qué? Pues porque cada una lo ejercemos de diferente manera, porque pues hay distintos feminismos. ¿Tú, Karen? Yo había comentado anteriormente con las compañeras que yo veo el feminismo desde una perspectiva que en estos momentos tiene mucho que ver con la cualidad transformadora, ¿no? Con una concientización de no solo las mujeres, sino ya también de la sociedad en común. O sea, estamos ya en un punto donde el feminismo es una idea integradora de la sociedad que nos une en una perspectiva de justicia para ambos sexos. Sobre todo también creo tiene mucho que ver con la idea de integrarnos como sociedad en una perspectiva común, en una construcción que nos lleve en paridad y sobre todo en equidad, ¿verdad? Y son, pues conceptos que se integran al feminismo y me coincido contigo, ¿verdad? Que nos lleva a la transformación y que no nos deje nada más en lo conceptual, en lo teórico, sino que podemos hacer más allá. Mm. Sí, Cintia, Hola, buenas tardes. Muchas hola. gracias por la invitación. Bueno, pues para mí es una forma de vivir, una forma de entender cómo nos relacionamos con las otras personas, una forma diferente de ver el mundo en el que somos iguales, en el que se lucha por una justicia y una igualdad entre todas las personas. Y también había compartido con mis compañeras anteriormente que me gustaba mucho la definición que daba una autora que se llama Isabel Allende, que es feminista desde hace muchísimos años, de esta parte del feminismo que ella lo definía como que el feminismo era como el océano, porque llegaba a ser fluido, es poderoso, tiene una complejidad infinita de la vida y se mueven las olas, corrientes, mareas y a veces también como tormentas furiosas. Como el océano, el feminismo ya no se calla y hemos visto cómo recientemente hace mucho ruido por todos lados, que en diferentes formas de expresión, pero es como muchas mujeres estamos viviendo y haciendo cosas para ser escuchadas y abrirnos espacios en muchísimos lugares donde antes no los teníamos. Sí, eh, totalmente. Y es importante pues recordar esta parte de la historia, ¿verdad?
ustedes la conocen, las olas que hemos vivido y cómo se ha ido transformando, qué logros, que estas brechas se pues han ido disminuyendo y gracias pues a que todas hemos coincidido en muchos puntos y eso pues ha movido conciencias y ya hemos logrado espacios donde antes la mujer pues no tenía esta cabida, ¿verdad? Y que pues gracias a lo que es el movimiento feminista y a todas sus precursoras pues gozamos de lo que hoy tenemos las mujeres, ¿verdad? En este sentido, pues yo quisiera también comentar y que ustedes más bien me comentaran desde la parte teórica como ustedes académicas, desde la parte empírica, ¿cómo ponen en práctica ya en la parte del aula? ¿Cómo imparten esa cuestión del feminismo? ¿Cómo la llevan hacia sus espacios áulicos? Ujú. Bueno, en mi caso creo que es importante, y como tú bien mencionabas en un principio, Miriam, esta parte de lo conceptual, si bien no es lo único, ¿verdad? Porque comentábamos, o sea, el ser feminista no es como cumplir con toda una checklist de requisitos para ser considerada buena o mala feminista. Sin embargo, sí recomiendo que nos documentemos, que sí nos acerquemos a la teoría feminista para tener sobre todo claridad en estos conceptos que son muy importantes y que hemos mencionado cada una de nosotras, ¿no? ¿A qué nos referimos, por ejemplo, con igualdad, con equidad? ¿Qué es el patriarcado? ¿Cuáles son los orígenes del patriarcado? ¿Y por qué las feministas consideramos, por ejemplo, que el patriarcado sigue existiendo hoy en día, ¿verdad? De qué es poder, qué es sexismo, etcétera. Creo que hay conceptos muy importantes que es importante que tengamos claridad de estos conceptos para hacer un buen uso de ellos, ¿verdad? Y yo creo que también es importante y dentro del aula también retomo lo que tú bien mencionas, que es retomar la historia. O sea, desde la historia, cómo ha estado la lucha, cómo ha evolucionado la lucha de la mujer, de todos los derechos que nosotros gozamos ahorita, pues recordar lo que le han costado a nuestras antecesoras poder ser acreedoras de estos derechos de los cuales ahorita nosotros gozamos, ¿no? El poder tener una cuenta bancaria, el poder utilizar un pantalón simplemente, porque pues antes tampoco era muy bien visto que las mujeres utilizaran pantalón, algo tan básico Claro. y simple como eso, porque ahorita nosotros lo damos por hecho, pero antes no eran derechos de los cuales nosotros gozábamos. Entonces, creo que es importante dentro del aula, partiendo también de esta historia, también les comentaba yo antes de que fuera el 8M a los alumnos, creo que es importante también recordar ciertos sucesos, como es, por ejemplo, lo sucedido en la ciudad Juárez, ¿no? A veces Claro. a mí me causa como asombro que en otros en el olvido. Si bien es un tanto incómodo y doloroso recordar estos sucesos, creo que hay que recordarlos de manera frecuente para que no se nos olvide, ¿no? De esas violencias que han atravesado a la mujer, de qué manera se han transgredido sus derechos hasta llegar al extremo de quitarles la vida, ¿verdad? Entonces yo creo que también esto es importante y también el hecho de predicar con el ejemplo. Sé que es algo a veces complicado, ¿verdad? Buscar esa congruencia entre el discurso y entre Claro. la práctica, ¿verdad? Y creo que también comentábamos el hecho hemos reflexionado nosotras, ¿verdad? De tampoco ser como muy críticas o enjuiciar mucho a la compañera, ¿verdad? Porque Sí, no dejamos de ser humanos. Aparte de ser mujeres, ¿verdad? Y feministas, pues también somos personas. También somos claro. personas que cometemos errores, que a ratos no nos damos cuenta en qué momentos a veces la regamos o nos puede salir algún comentario que puede ser machista o que puede ser discriminatorio. Y le pongo mucho énfasis a esto con mis alumnas. Creo que ya el hecho de darte cuenta cuando la riegas, y eso ya es muchísimo. Eso ya es un Totalmente. gran paso, apláudetelos, el hecho de que, híjole, ay, se me escapó este comentario. Bueno, pero te diste cuenta. Y eso ya es mucho, ¿verdad? Y el darnos cuenta ahora ya podemos hacer algo al respecto. Sí, lo que mencionas es sumamente importante, Cintia, y me da mucha, pues,
alegría que tú tengas ese discurso, pero que no se quede ahí porque lo estás llevando a la práctica con tus alumnas, con tus alumnos. Pero dicen que lo que no se visibiliza, pues se pasa, ¿verdad? Como estos acontecimientos que tú mencionas y que son parte de México y que no los podemos dejar en el olvido. Por eso en las marchas, ustedes saben que se nombra en el movimiento feminista, en estas marchas que se hacen, pues se nombran, se ponen se hacen muchas actividades donde se ponen incluso los tenis de víctimas, ropa de víctimas. Entonces, eso es un recordatorio de lo que ha pasado y no lo debemos de dejar de hacer. Coincido totalmente en esta parte y en el discurso también, como tú dices, al darnos cuenta. El reeducarnos es sumamente complicado, es todo un reto porque incluso hasta el lenguaje no sexista es toda una situación que es compleja, ¿verdad? Y que tenemos un lenguaje tan rico, pero no sabemos usarlo. ¿Sí? Entonces, el lenguaje no sexista también es un tema todo muy importante y que es parte también de nuestro ejemplo, ¿verdad? Como académicas. En tu caso, Karen, ¿cómo llevas esta parte en la práctica y en el contexto áulico? Bueno, desde la perspectiva docente, al menos con mis alumnos, trato sobre todo ser muy incisiva en la autorreflexión, porque como mujeres, claro, tenemos que darnos cuenta, nosotras hemos hecho ya mucho trabajo, somos muy conscientes, seguimos trabajando, hacemos análisis, tratamos de cambiar nuestra forma de ser como madres, como esposas, como hijas, como compañeras, pero a los hombres les cuesta todavía cuestionarse, entender, ¿verdad? ¿Seré yo el agresor? ¿Seré yo el que está mal? ¿Seré yo el que la está lastimando? Como que tiene mucho que ver y yo trato mucho sobre todo de ser con mis alumnos muy incisiva en ese aspecto, sean autorreflexivos, pregúntenselo, incluso pregúntense, ¿soy yo víctima? Dense la oportunidad de sentir, ¿verdad? De entender, me han lastimado a mí, o sea, de verdad, me han hecho algo a mí, porque muchas veces, sobre todo, en el caso de los hombres, en el caso de las mujeres, no nos queremos sentir como víctimas, no queremos entender que hubo un momento en el que abusaron de nosotros, en el que nos dañaron, en el que nos minimizaron o nos revictimizaron. Y yo creo que una de las grandes conciencias es esa, ¿no? Entender qué es lo que está mal para poderlo cambiar, para poder hacer una acción sobre ello. Y respecto al campo académico, por ejemplo, yo trabajo mucho en lo que son pues, los estudios literarios y hay ahorita una narrativa, ¿no? Sobre todo en ese aspecto de que las mujeres siempre estamos narrando lo mismo, ¿no? De que, ¿por qué hablamos siempre del parto? ¿Por qué hablamos siempre sobre la violencia obstétrica, sobre el abuso, la violación? Bueno, es que en realidad nuestra experiencia de vida tiene todo que ver con eso porque son nuestros contextos. Y al Claro. final de cuentas, o sea, no hemos visto, por ejemplo, a alguien quejándose de que ya se hayan hecho muchas películas sobre la guerra, porque esa es otra de las narrativas que como humanos tenemos que recapitular. Entonces creo que es bien importante que se siga resistiendo desde los espacios académicos como punta de Claro. lanza y como barrera, ¿no? En primera, para entender los fenómenos, para ser inquisidores y preguntar por qué, cómo, cuándo, dónde, para qué, por qué no, para entender las formas en las que tenemos que cambiar estas narrativas y también como resistencia, por lo mismo que decía Cintia, ¿no? Que tenemos que tener ese testimonio y tenemos que entenderlo en retrospectiva para poder alejarnos de caminar los mismos caminos que ya caminamos. Sí, muy buena reflexión, desde tu experiencia como escritora, como académica, el llevar estas cuestiones pues para reflexionar, ¿no? Y ver por dónde estamos caminando, porque si bien tú dices, se habla de la guerra, pero pues la guerra genera economía. Y lo otro, pues no, ¿verdad? Y desde ahí hacemos una reflexión del por qué no voltear a ver este tipo de temas, además de los estereotipos supermarcados que tenemos, ¿verdad? Y más en nuestra cultura. Claro, permíteme antes de que se me olvide, y sobre Sí, todo adelante. también un aspecto bien delicado que vamos a estarnos enfrentando próximamente, le decía yo a Cintia, el trabajo de cuidados, o sea, la mujer no se puede entender sin el trabajo de cuidados, cuidados de los hijos, cuidados del esposo, cuidados Claro. de los ancianos, de los enfermos. Entonces, lo que tú dices, si no produce, pues muchas veces no lo quiere ver la gente. Sí, justo.
justo. Y bueno, y le damos la palabra a Cintia. ¿Qué nos puedes compartir, Cintia? Mira, desde la parte del aula, desde la parte docente, yo creo que ayudamos mucho propiciando lo que es el cuestionamiento, los debates, el desarrollar en nuestros estudiantes el pensamiento crítico, que ellos vayan razonando y se vayan dando cuenta y empiecen a cuestionar toda la desigualdad que existe en el mundo hacia las mujeres, hacia los diferentes grupos vulnerables. Eso puede ser mucho porque conforme van conociendo y van explorando nuevas realidades, también se van dando cuenta de todo aquello que está pasando y empiezan a ver el mundo de forma diferente. Entonces empiezan a ver que toda esa discriminación, marginación, todo lo que está pasando con las mujeres y con otros grupos vulnerables es algo que sí pesa y es algo que desde nosotros, nuestro diálogo, nuestro discurso, nuestra forma de ser, de educar a nuestros hijos y hasta de vivir nuestros propios roles, Claro, podemos ir cambiando poco a poco, vamos dando pasos pequeños o grandes hasta el momento nosotros de darnos cuenta cómo estamos viviendo nuestra profesión, nuestra maternidad, qué roles estamos teniendo y qué estamos permitiendo que se realicen o no en esos roles que estamos desarrollando, porque luego así como dice Karen, la parte de la mujer cuidadora, también a veces tenemos que ver y poner un alto para entrar en nuestro autocuidado y no dejar de ser la persona que éramos antes de ser madre, antes de ser profesionista y todo, e ir plantando ese ser mujer en todos lados. híjole, lo último, lo que comenta, ser mujer. Híjole, ya con eso ya es fuerte con lo que cierras. Es ser mujer es todo un constructo muy, muy complejo y que, pues cada una nosotros sabemos cómo lo vivimos, ¿verdad? Porque tenemos nuestros ángeles y también tenemos nuestros demonios y de todo, ¿verdad? Entonces, esto me lleva también a cuestionar que ya reflexionamos, que también queremos un diálogo equitativo, queremos estar en espacios donde no hemos llegado, pero ¿qué necesita el movimiento? ¿Qué acciones concretas ustedes creen que se necesita para movernos en el espacio actual hacia un futuro? Ujú. Quien Híjole, quiera, comentarlo. nos estamos como que enfrentando a muchos retos, ¿no? Ahorita actualmente dentro de los problemas sociales que yo vislumbro es, por ejemplo, que estamos como muy polarizados. Marcela Lagarde ya lo argumentaba un poquito, ¿no? Que a rato las mujeres estamos como divididas, dice ella, divididas entre ese ser mujer tradicional, convencional Ujú. y la mujer moderna. O sea, Sí, y que estamos en todo nuestro derecho, ¿verdad? Como mujeres de seguir teniendo ciertos deseos que son un tanto tradicionalistas, como por ejemplo el tener una familia, los hijos, que el casarte, el sentirte deseada, el sentirte amada por un hombre, ¿verdad? Pero por otro lado, también queremos pues nuestras libertades, queremos desarrollarnos en el plano laboral, en el plano también social, tener ah, experiencias distintas, novedosas, ¿verdad? Entonces, siento que no, como que nos está costando encontrar como un equilibrio, un punto medio que sea como más satisfactorio para nosotras, ¿verdad? Y creo que por eso mismo son llamados los feminismos y no el feminismo, porque ujú, todas somos, distintas. claro, Espero, y yo creo que otro de los desafíos es poder trascender el género, que ya hay algunas autoras que nos hablan de esto, ¿no? Como Judith Butler, pero que nos está costando un montón, o sea, lejos de estar hablando, a ver, hombres, mujeres, y que ya no, que claro, tenemos que seguir hablando de los estereotipos de género, porque pues los seguimos viendo en la soledad, ¿va? claro, claro, Empezar cómo nos atraviesan los estereotipos. Por eso se sigue hablando de los estereotipos de género, ¿verdad? Pero claro, no sería que ya hubiéramos trascendido ese escaloncito, ¿verdad? Y ya estuviéramos hablando de otras cosas, en donde la diversidad, por ejemplo, sea muy bien recibida, en donde ya no me importe qué orientación sexual tengas o cómo quieras expresar el amor o tu sexualidad, simplemente eres un ser humano. Siempre claro. no transgredamos los derechos de los demás, ¿verdad? Creo que esto también es importante, siempre llevar los derechos humanos bajo el brazo, porque sí, si bien somos libres de poder elegir lo que nosotros prefiramos, o sea, siempre tenemos que estar respetando también a los demás, ¿verdad?
Sí, claro. Lo que comentas, pues es muy pertinente. El trascender esta parte, creo que pues va a costar, pero sin embargo todos estos movimientos y que es de todos, es chamba de todos, de las mujeres, de los hombres, que estemos caminando sobre los mismos objetivos y es importante que también ellos se sensibilicen y conozcan del tema, ¿verdad? Porque luego sí ha tocado en las aulas que hay renuencia por parte de los jóvenes, ¿verdad? Pero no, creo que yo les comento como catedrática, les he dicho, esto es chamba de todos, es trabajo de todos. Lo que ha logrado la mujer ha sido también gracias a que ustedes han apoyado. Entonces, esto es trabajo de todos para precisamente trascender lo que es el género y ya evolucionar en esa parte. Karen, ¿qué comentas? Claro, fíjate que yo en ese sentido soy muy partidaria de que tiene que haber un diálogo muy intenso, ¿verdad? Pero hablábamos un poco sobre la pedagogía de la ternura porque es en el sentido de que tenemos también que ser nosotros capaces de vernos en en esa debilidad, en esa indefensión, en entender, por ejemplo, que si hubo violencia en contra mía, pues tengo que partir desde ahí, ¿no? Sí fui agredida, sí fui violada, sí fui abusada, sí fui ignorada o minimizada. Y en el mismo sentido también el caso de los hombres, porque Sí, hablábamos claro. de que no entendemos que para poder sanar tenemos que ser conscientes de eso que está pasando. Nombrar. Muchos hombres incluso, por ejemplo, tienen, ¿no? esta idea de que si ellos son precoces sexualmente con una mujer mayor que ellos, pues es un logro, ¿verdad? No lo ven como un abuso hacia la infancia. Ujú. Entonces, partiendo desde ahí, yo creo que tenemos muchísimo trabajo que hacer desde ese punto. Y sobre todo también hablando de tratarnos con ternura, ¿no? Entender también esa otredad, porque a final de cuentas, mientras nosotros no aprendemos esa sensibilidad de entender, le duele, le lastima lo que estoy haciendo, no vamos a ser capaces de parar. O sea, Claro. tanto hombres como mujeres tenemos la capacidad de hacer daño y no nos queremos hacer responsables de tener esa conciencia de lo que estamos haciendo y de cambiarlo. Entonces creo que pues ese va a ser uno de nuestros principales retos, ¿no? Entender a la otredad desde la ternura. Y por qué no, ¿verdad? Lo que comentaban también ustedes, tener ternura para con nosotros. Yo le decía a un amigo, y me decía, es que tú eres muy ruda, eres muy dura y siempre me tratas mal. Le digo, no es que te trate mal, le digo, yo caí en la cuenta de que si soy exigente conmigo, soy exigente contigo. Y hasta que no vi que era demasiado exigente contigo, no entendí que era demasiado exigente conmigo misma. No me Claro. podía tratar con ternura a mí misma tampoco. Mm. No, es que nuestros contextos así nos han formado. Ser crueles porque te va a ir bien, porque vas a ser mejor, porque vas a conseguir éxito, porque vas a ser líder, y eso es lo que nos han contado. Ujú. Entonces, el desaprender, construir la historia desde otra perspectiva va a costar. Entonces, pero bueno, ahí vamos. Precisamente estos espacios pues se prestan para esta reflexión y que todos vean. Y claro, no lo que comentemos aquí es porque tengamos que coincidir con alguien más, alguien más, pero pues abrimos el espacio para que precisamente alguien vea la perspectiva desde cómo viven ustedes los feminismos y cada quien desde su espacio que abonamos, ¿verdad? A este movimiento. Cintia, Bueno, yo creo que es muy importante conocernos, el autoconocimiento, aprender a ser para aprender a vivir juntos y así convivir juntos y hacer crecer nuestra sociedad. Porque al final de cuentas es irnos adecuando a cada una de nuestras diferencias y, como dice Karen, no me doy cuenta de cómo soy yo hasta que el otro me lo refleja. Y entonces ahí empezamos a descubrir que a veces hasta hacemos acciones que no somos tan conscientes de ellas y que eso nos está dificultando el vivir juntos como sociedad y poder entendernos y así crecer y hacer un mundo más amigable o más sano para todos. más humano, ¿verdad? Es humano. Porque, ajá, a pesar que de nosotros que estamos en el ámbito educativo, de los planes de estudio y demás que tenemos Ajá. en este sentido humanista, pues igual, ¿verdad? Como lo platicamos, se queda en el discurso, pero ¿cómo movemos esas conciencias y esas futuras generaciones? Y nosotros lo vivimos día a día. Entonces, sí, coincido contigo, Cintia, el nosotros conocernos es sumamente importante y es justo ese reflejo
pues ahí es cuando decimos, ay, ¿y por qué me cae gordo? Ah, pues me cae gordo porque me estoy viendo, ¿verdad? Entonces sí hay cosas que debemos de visibilizar y justo lo que comentaba Cintia, cuando veo algo que no checa, pues ahí está, ya cuando te das cuenta, ya ganamos, creo que ya ganamos bastante. Y bueno, ustedes saben que este tema, como lo comentamos así de manera, sin este propósito, es muy, muy enriquecedor y sobre todo estar con ustedes, con personas que traen bastante información del tema y que aparte pues el día a día es ejercer un feminismo sano, bonito, con ternura, con amor y con este sentido humano, ¿verdad? Pero pues el tiempo se nos agota y solamente algo que quieran compartir para cerrar nuestro programa. Ay, pues muchas cosas, ¿verdad? Pero bueno, tengo poco tiempo. Creo que es importante también desmitificar el feminismo, ¿verdad? Porque luego tenemos como que algunas ideas muy sesgadas o muy limitantes acerca del feminismo y de lo que no es también, ¿verdad? Tenemos la libertad de vivir el feminismo como nosotras decidamos, pero yo creo que sí es importante no perder la esencia del feminismo, o sea, estamos buscando la igualdad y la equidad entre todos los seres humanos, ¿verdad? El no criticarnos de una manera tan dura, el no juzgarnos, el ser más respetuosos unos con otros, ¿verdad? De las decisiones que nosotros tomamos. Creo que es importante eso, no perder la esencia del feminismo. Y también me gustaría agregar que esto no es una chamba sencilla, porque ahorita esta conversación pues dura unos breves minutos, pero el camino del feminismo nos va a descolocar, a ratos nos va a incomodar, nos va a hacernos cuestionar un montón sobre nuestras creencias, sobre muchas cosas que hemos dado por hecho, muchas de nuestras certezas, nos va a hacer remontarnos a nuestra propia Pues historia, cambiar lo que ¿verdad? hicieron Sí, nuestros abuelos y tatarabuelos y claro, más. Exactamente, o sea, cambiar patrones de comportamiento y patrones relacionales no claro, es tan sencillo. Por eso, pues nosotras recomendamos como que, oye, contar con una red de apoyo es bien importante. Contar por ejemplo, con amigas, con compañeras que podamos platicar del tema de manera abierta, pero de una manera muy respetuosa, también claro. desde la experiencia, desde la sensibilidad, ¿verdad? De poder recibir, como decía ahorita Karen, híjole, nos falta como quién sabe cuántos kilogramos de empatía, que pues sí, empatía no es colocarme en el lugar del otro, sino ese Claro, intento constante de poder comprender y de respetar la experiencia de nuestras compañeras, ¿verdad? Entonces, si quiero terminar con eso, o sea, no va a ser un camino sencillo, ¿eh? Pero fíjense que algo que a mí me atrapó mucho de la perspectiva de género y del movimiento feminista es precisamente su complejidad, porque yo soy una mujer de retos. Entonces, cuando empecé a escarbarle a la perspectiva de género y me metía, Wow. yo dije, ¡ah! Esto es más difícil y tremendo de lo que pensaba. Dije, y por eso me gusta, porque me va a confrontar y va a ser un reto de aquí a que me muera. Entonces, creo que hay que entrar también con mucho valor, claro. con mucha voluntad también, y es importante la red de apoyo. Sí, sí, Cintia, gracias por este cierre y estos comentarios tan bonitos y que nos lleven a la reflexión y que también los vayamos interiorizando y también mostrándolo en cada uno de nuestro modo de vivir, en compartir con la compañera, con quien estemos rodeados, sí, tratar de al menos ser un poco coherentes, que es complicado pero tratar de irlo practicando. Karen, Pues nada, agradecer el espacio, agradecer a la Universidad Pedagógica de Durango, al Grupo de Investigación, Educación y Género que nos reúne en esta ocasión. Y también, bueno, yo quiero cerrar pues, el mensaje con una invitación a la ternura, sobre todo al momento de que hagamos estas reflexiones, a acercarnos a la otredad desde esa perspectiva de la ternura. Y también, sobre todo en el contexto del 8M, pues a la valentía, ¿no? A no tener miedo de entrarle, a tener un compromiso pues con la vida, con un legado mejor para el Mm. mundo. Y yo digo, ¿verdad? O sea, para valorar y resignificar el pasado que tenemos y sobre todo pues para dejar una mejor perspectiva. O sea, a mí me preocupa mucho el futuro siempre y digo, o sea, si estamos aquí
estamos para eso, ¿no? Para ir construyendo ya lo que vamos a dejar para el mañana. Y nos angustia más porque somos madres. Y entonces tenemos Es que dejar algo que valga la pena, o sea, no podemos resignarnos a claro. todo así como está, a conformarnos con que se quede a medias lo que estamos haciendo, a dejar cosas atrás que no son suficientes para nuestros hijos ni para quien venga después de nosotros. Sí, el movimiento, lo que comentas, pues es una oportunidad. Creo que es una oportunidad para muchas cosas, para manifestarnos, para alzar la voz y para denunciar las cosas también. Es importante denunciar porque si no, no vamos a visibilizar muchas situaciones. Entonces, quitarnos esa parte del miedo y como tú dices, voy a ser valientes. Cintia, para cerrar, ¿qué Bueno, puedes comentar? para cerrar, pues agradecer la invitación. Creo que estos pequeños espacios nos ayudan a ir haciendo conciencia poco a poco, a ir generando conciencia de género, recordando cosas importantes que no debemos olvidar para que siga la capacidad de cuestionamiento, de aprendizaje y que vayamos construyendo cada vez más una mejor ciudadanía, mejores personas, que vamos a estar ahí, como tú dices, dejarles un mejor futuro a nuestros hijos, uno donde ellos se puedan desarrollar libremente con la seguridad de que no va a haber injusticia, de que no van a ser señalados, sino que van a poder ser ellos mismos vibrando desde su ser y haciendo lo mejor para los demás. Qué bonito, Cintia. Qué Gracias. bonito, me consuela el que cada una de ustedes, pues con este discurso, con este ejemplo que también tratan de dar a los alumnos, a la familia, pues se vaya construyendo, ¿verdad? Como como una red que vayamos permeando cada una de nuestros círculos y que, bueno, se construya una mejor sociedad, porque finalmente ese es el propósito también del movimiento feminista, no nada más es de las mujeres, sino transformar a todos para vivir mejor. Pues yo, les agradezco infinitamente el tiempo que se tomaron y agradecer también estas reflexiones que son muy profundas y que pues salen del corazón conociendo a ustedes que son personas que les apasiona el tema. Entonces, pues muy contenta de tener este espacio también. Agradecer mucho a la Universidad Pedagógica de Durango, a nuestro rector y también a lo que es la infraestructura y que siempre están dispuestos a colaborar al área de difusión y a todo su equipo. Gracias por Claro. que se hagan estos espacios y porque pues cada fin de semana se estén subiendo temas interesantes. Y en este sentido, pues yo he colaborado este tiempo en lo que son los episodios de este grupo de investigación. Por cuestiones personales, pues me retiro por un momento, claro, de lo que son estos episodios. Y quien estará, pues conduciendo será la maestra Karen Yuridia, que sé y estoy segura que lo hará de manera excelente. Confío en su trabajo y bueno, no me queda más que agradecerles cada uno de sus comentarios, de sus likes, que las vistas que dan. Entonces, pues yo me voy con eso muy, muy contenta, y muy agradecida. Y bueno, también sé que Karen pues va a hacer un excelente trabajo y le deseo el mayor de los éxitos. Enhorabuena. Gracias, amiga, gracias a todos. Gracias y nos seguimos viendo, ¿eh? Claro que sí. Muchas gracias, Hasta Miriam. luego, Bye. gracias. Luego.